tardes, gracias por venir a este espacio formativo de reflexión donde contamos con la presencia de Renato Links, amigo, hermano de comunidad y un hombre sabio que vamos a ver de qué manera nos va a ilustrar sobre una de sus pasiones, que es el tema de la Biblia. Esta sesión se enmarca en el plan formativo de Crismón para este curso 24-25 y tiene un hilo conductor en el cual se enmarcan todas las actividades de la formación y el título es Interseccionalidad, una mirada educativa desde diferentes prismas. De Renato, pues ¿qué vamos a decir de Renato? Algo así básico. Renato es hispanista, es licenciado en traducción e interpretación, es doctor en teología, es escritor, conferenciante y investigador, ¿no? Parte de toda su mirada de conocimiento y de inquietudes bíblicas, pues vamos a estar haciendo un seguimiento y tiene una gran virtud, ¿no? Que algo que aparentemente es complejo, él lo hace extremadamente sencillo. Es dialogar con un amigo sobre cosas potentes que están en la Biblia, ¿no? Y como un libro que parece a veces que es inaccesible, resulta que siempre hay perlas escondidas y la nueva hermenéutica, la nueva exégesis y su mirada como teólogo nos descubre una manera bonita de hacer presente a Dios en nuestras vidas. Esta tarde Renato Links va a disertar junto con nosotros y nosotras y nosotres acerca de la Biblia como arma opresora, la letra que mata. Renato, todo tuyo. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todas y a todos por venir. Si alguien quiere verme la cara, está perfectamente permitido esto, que se mueva entonces a una situación, porque Ramón no tiene la culpa. Porque yo voy a quedarme aquí sentado, a esto me refiero. Bien. De donde vengo yo, hay un ambiente, o había por lo menos en mi juventud, donde cada acto formal en ese ambiente cultural religioso se iniciaba cantando. Era una costumbre perfectamente arraigada y entonces yo sigo llevando esto en la sangre y por lo tanto yo voy a iniciar esta actividad cantando, porque así me siento mejor, y voy a cantar algo que muchas y muchos ya conocéis. Un cantito que tiene la letra muy sencilla: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Bien, el título de este pequeño estudio bíblico que va a ser se inspira en la segunda carta a los Corintios de Pablo de Tarso, donde dice: la letra mata, mas el espíritu da vida. Y entonces vamos ahora, hoy, a estudiar la primera parte de lo que puede significar eso de la letra mata en nuestro contexto. Y para esto he preparado unas citas bíblicas. Y vamos a ver cuántas personas estamos.
3, 6, 9. Yo creo que hay para todo el mundo. 12, perfecto. Entonces vamos a repartir esta hoja, por favor, para que cada uno vea lo que vamos a comentar. Ojo y caso. Entonces, he puesto una serie de citas sacadas de, esa es la primera parte, traducciones que circulan hoy en las bibliotecas y en las librerías y en casa de la gente. Y como podéis ver en la página 1, he puesto traducciones tendenciosas y vamos a ver a qué se refiere esta parte, ¿sí? Y el primer texto se refiere al famosísimo relato de Sodoma y Gomorra. Y he sacado un pedazo que es el que más se comenta y más se usa en este contexto. Es solamente un fragmento del relato, pero es el fragmento donde más problemas de traducción se presentan. Entonces vale la pena comentarlo un poco entre todos y todas, ¿no? Y voy a pedir a José Luis, tú quieres, por ejemplo, leernos esta parte, Génesis 19, estos versículos. Y NVI es la nueva versión internacional. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola tras de sí les dijo: Por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Bien. Leyendo este pequeño fragmento de un relato más amplio, ¿qué impresión nos da? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué impresión te llega? Muy incómodo, yo me siento incómodo. ¿No? Porque te presenta 2 barbaridades, pero el texto parece que uno no es barbaridad, que eso es ofrecer a tus hijas a cambio de, ¿no? Me parece terrible. O sea, por un lado, la idea nos parece clara, ¿no? La que presentan. Y como que tanto vale una cosa como la otra, ¿verdad? Pero siempre digo según la NVI, porque esta es la NVI, no es el texto hebreo en que se redactó, y hay que tener esto en cuenta. Y después lo vamos a ver. Así que aquí hay un texto que dice bastante a las claras, ¿verdad? Que los hombres de la ciudad rodearon la casa, exigen a Lot que entregue a los hombres que han venido, que los eche fuera, y por si hubiera alguna duda, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Ese es el mensaje que nos da este fragmento de traducción. E insisto en esto las 1001 veces, ¿sí? No, eso no lo dijeron en las escuelas dominicales, que se trata de una traducción, dijeron otra cosa. Entonces, y otra cosa que desde luego nos llama la atención: no cometan tal perversidad. O sea, por si hubiera dudas, ya, con esto lo clava, ¿no? Y luego los 2 hijas que todavía son vírgenes. Conociendo toda la historia, yo creo que cada persona aquí presente sabe cómo termina, ¿verdad? La historia de Sodoma y Gomorra termina con ¿qué? La destrucción radical. La destrucción total. Aniquilación total. O sea,
el mensaje que nos transmite esta traducción es que la aniquilación tiene que ver con lo que pasa aquí. ¿Sí? Es bastante evidente. Entonces podemos decir que este texto traducido nos transmite prácticamente el motivo de una sentencia a muerte, la pena capital, ¿no?, que le toca a estos habitantes. Esta letra mata. Luego tenemos otro texto, mucho más cortito, pero también bastante conocido. Y voy a ver si, Luis, tú te animas a leer estos tres fragmentos, estas tres traducciones. La primera. Sí. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Eso un pecado detestable. Nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es algo que me repugna. A ver, ¿son perfectamente iguales estas traducciones o hay pequeñas diferencias? En una dice no te acostarás, en otra dice no practiques La homosexualidad. y no debe tener relaciones. Claro, en tiempos de la Biblia hablaban de homosexualidad. No. Más bien no. Es una palabra moderna. Así que ya se plantea ahí una pregunta, ¿no?, en la segunda, la NTV. Esto significa nueva traducción viviente. Pero el mensaje, ¿verdad?, que nos transmiten las tres traducciones es casi el mismo, ¿verdad? Algo repugnante, algo horrible está aquí a la vista y eso se prohíbe de forma muy terminante. No he puesto aquí la ampliación que encontramos en el mismo libro en el capítulo 20, pero en el capítulo 20, lo mismo que hemos visto en el relato de Sodoma y Gomorra, también viene asociado a la pena de muerte, porque dice en el capítulo 20, ambos morirán, con relación a esta idea que está aquí se prohíbe. Así que ya tenemos en la página 1 dos sentencias de muerte, ¿verdad? Por lo que implican los traductores, el tema que ellos tienen en la cabeza y que ponen sobre el papel. Bien, ahora vamos a dar un pequeño salto a la página 2, entrando en el Nuevo Testamento, porque los dos primeros se encuentran en el Antiguo. Redactados en hebreo, ahora damos el salto al Nuevo Testamento, entrando a otro mundo, que es el mundo griego, y tenemos la pequeñísima carta de Judas, que es el escrito más corto de toda la Biblia, de una página y media. Pero no así carece de interés. Y si tú quieres leernos estos fragmentos, Ana. Sí. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo a sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. El segundo texto, y Sodoma y Gomorra, junto con las ciudades limítrofes entregadas como ellas a la lujuria y a la homosexualidad, sufrieron el castigo de un fuego perpetuo, sirviendo así de escarmiento a los demás. O sea, ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Ha llegado Jesús, el Salvador del mundo, y se proclama el amor a Dios y amor al prójimo y todo esto. Y luego nos sale un texto como este. Y es el Nuevo Testamento. Me parece un poco sorprendente, ¿no? Pienso yo. Y vemos en el segundo fragmento nuevamente esta palabra homosexualidad, ¿verdad? Que es muy moderna, es de nuestro tiempo. Y nuevamente, ¿cuál es el castigo? Pues no es igual al otro, pero casi. ¿Qué castigo merecen aquí?
poco más bestia. Que ya no es destruir la ciudad, es que el resto de la eternidad vas a estar en fuego. O sea, Fuego perpetuo. así que me destruyan un poquito y está toda la eternidad ardiendo, pues Sí, prefiero que me destruyan un poquito. sí. Casi, bueno, más cruel todavía, ¿verdad? Que los otros. Otra sentencia de muerte, de alguna forma, pero llega una muerte con tormento perpetuo, ¿no? O sea, ya llegaban 3. Y entonces nos faltan 2, ¿no? Nos faltan 3, la verdad. Y entonces estamos ahora entrando al apóstol Pablo. Debería hacer un pequeño comentario con respecto a Judas. Judas, si leemos toda la carta, está citando no el Génesis, sino unas obras apócrifas o deuterocanónicas o pseudoepigráficos, tiene varios nombres. Esta literatura que surge en la época intertestamentaria judía. Y estas obras hablan de estos temas que menciona Judas, que no están en el Génesis que nosotros conocemos. Entonces está citando otros libros. Pero aún así, gracias a su posición en el Nuevo Testamento, pues tiene mucho impacto sobre la gente que lo lee de hoy, ¿no? Entonces ahora estamos entrando a las cartas de Pablo de Tarso, que también tienen mucha influencia en el cristianismo. La primera parte está en la primera carta a los Corintios 6. Y Ramón, ¿tú nos puedes leer este fragmento? De la carta primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Sí. No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Claro, nosotros estamos ahí metidos en este catálogo de vicios. Según el traductor, sí, ¿verdad? ¿Sí? Según el traductor, sí. Pero yo pienso, cuando yo me lo pongo así a leer con más detalle, ¿y qué pasa con los homosexuales afeminados? Están condenados por 2 lados. Y los homosexuales que roban y se emborrachan, entonces ya por 4 cuentas, o sea, aquí se pasa algo un poco extraño, ¿no? Pero luego, en fin, el problema es, aquí, como en las otras partes, que hay un castigo. Un castigo, ¿verdad? Y aquí no es justamente la muerte, o sea, la pena capital o el fuego eterno, sino hay otro. Yo no sé cómo se interpreta aquí, todos los que estáis aquí. ¿Cómo interpretas? El reino de Dios, en el reino de Dios no tendrán parte. ¿Qué significa esto para nosotros? No podrá gozar de la visión de Dios, o sea, que no está en el cielo, con lo cual, si no es vacas güey, como se dice en Galicia, pero si no está en el cielo, está en el infierno. No. Por lo tanto, sí. Pues sí. Y puede participar plenamente en la vida de cualquier iglesia. No, porque en el reino de Dios no hay eso. Muchas iglesias verían a una persona afeminada o homosexual con malos ojos, ¿no? Así que ni en el reino de Dios ni en el ámbito de la iglesia, prácticamente. Aquí vemos exclusión, que también es una forma de muerte, se puede decir, ¿verdad? Porque te limitan o te cortan una parte de tu vida. Así que hasta aquí vamos a ver, 3 sentencias de muerte y una con tormento, y aquí exclusión total de lo divino y por lo menos de lo eclesiástico. Ahora vamos a entrar, porque hasta aquí hemos visto, pues por lo menos la mujer se salva, se podría decir hasta aquí, pero tú quieres leernos el primer versículo Vale. de Romanos. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unos con otras. Está clarísimo, ¿no? Lo que quiere decir el traductor. ¿Sí? Lesbianas, ¿no? Y por eso algunos comentaristas hablan mucho de eso. Pablo lo dice y está aquí.
en este versículo. ¿Nos podrías ir diciendo las traducciones? Sí, Y así... perfecto, es que vienen después bien, vale. en la siguiente página. Vale, perfecto. Aquí en la página 3 pueden ver cuál es la traducción. Perfecto. Estamos leyendo Biblia, la palabra, Dios habla hoy, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, palabra de Dios para todos, traducción en lenguaje actual. Están aquí. Bien, entonces pues parece que ahora sí, porque hasta aquí solamente han sido los varones, ¿verdad? Los castigados. Pero ahora la mujer también entra en esto, ¿no? ¿Y qué dice tú mismo, por favor, la traducción en lengua actual? Entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Más de lo mismo, ¿no? Otra manera de decir lo mismo que decía la nueva traducción viviente, que aquí estamos frente a un grupo, según el traductor, de mujeres, ¿verdad? Que solamente quieren tener relaciones entre ellas. Y según... Aquí hay un aspecto que conviene resaltar. Sí, dime. Me estoy dando cuenta ahora. Me suena como este grupo de hombres machistas que es que estas mujeres no quieren tener nada y que quieren ellos tener sexo con ellas. Y digo, a mí me suena esto, además, esto es una cosa que se está extendiendo, esta mentalidad, ¿sabes? Sí. Y no sé, los traductores actuales, Sí. ¿cómo ponen esto? Es que, bueno, Sí, mira, es un tema bastante amplio. El que estás ahí tocando es muy importante porque se puede preguntar dónde se forman los traductores, quiénes son, en qué cultura, qué recursos utilizan a la hora de traducir. Todo esto es un problema muy amplio y muy poco estudiado, lamentablemente. Pero por eso mismo hay que señalarlo, porque a cualquier persona que lea esto pues nos afecta y mucho, ¿verdad? Así que vamos a volver sobre este tema en un momento. Entonces, este es el versículo 26. Y Guillermo, ¿tú quieres leer el siguiente en la página 3, Romanos 1, 27? Y lo mismo los hombres, dejan las relaciones naturales con la mujer y se abren en deseo de los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones infamantes y en su propio cuerpo reciben el castigo que merece su extravío. Sí. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Aquí también parece que nos llega un mensaje, no sé de los otros, pero a mí me parece bastante claro, ¿verdad? Como de alguna forma se inscribe en el mismo panorama que veíamos antes, ¿no? Hay toda una serie de textos así que se expresan en esos términos. Aquí lo que me llama la atención a mí es la palabra dejan las relaciones naturales. Han dejado sus relaciones naturales, ¿verdad? Se repite. ¿Perdón? Que se repiten en los dos. Se repiten, usan esa palabra y técnicamente es correcta, pero lo que no dicen es que en la época de Pablo natural significaba normal, lo que todo el mundo hacía. Eso se decía natural en aquella época. Entonces, pero a nosotros, lectores de hoy, nos transmiten otra impresión, la palabra natural, ¿no? Lo que nos trae la naturaleza, el instinto que Dios puso en nosotros y tal. Pero en esta época significa normal, lo que hace toda la gente. Y hay otro detalle que me parece muy interesante y después luego también lo vamos a ver un poco más adelante. Fijaos, donde dice BLP, y lo mismo los hombres dejan las relaciones naturales y se abrazan en deseos. Hombres con hombres cometen acciones infamantes y en su propio cuerpo reciben. O sea, nos da la impresión que esto está sucediendo en este momento, ¿cierto? Cosa que también, ¿verdad? Como que nos afecta más. están cambiando lo que la naturaleza de las personas
personas tienen la orientación de santidad y ellos atribuyen en la traducción socapa de que es la palabra de Dios y decir, no, ¿tú quién eres para lo que una persona por su natural sentir tiene? Sí. Y lo mismo, o sea, ambas traducciones usan el tiempo presente. Claro, Y eso, por eso, una persona que no conoce nada de Pablo y de cómo escribía y su estilo, mira esto, y yo que vivo hoy y leo esto, ¿qué hago? Pues en el año 2021, el siglo 2021, perdón, esto es muy doloroso porque, aparte de lo que hoy celebramos, que es la lucha contra el SIDA, que siempre se ha identificado con el colectivo LGTBI, sumamos la última de este último año, que es la viruela del mono. Con lo cual, cualquiera que lea hoy dirá, pues claro, por eso los que tienen que vacunarse con la viruela del mono son gays, porque los ha castigado Dios. Exactamente. Y lo que no he puesto aquí, pero hay que señalarlo como lo hemos hecho en los otros textos, si continuamos leyendo ese mismo capítulo 1 de Romanos, pues va de mal en peor, porque dice hacia el final del capítulo, todos los que hacen estas cosas merecen la muerte. No solamente se refiere a este grupo, pero, porque menciona a unos grupos más, pero este grupo va incluido en esa sentencia a muerte. Entonces vamos a contar cuántas sentencias de muerte tenemos según estas traducciones. El Génesis, Sodoma y Gomorra 1, Levítico 2, Judas 3. Primero Corintios no es sentencia a muerte, pero por lo menos es sentencia a muerte cultural y religiosa, ¿no? Romanos 1, sí. En ambos casos, tanto los hombres como las mujeres, porque eso se transciende un poquito más adelante, es que me repulsa un poco leerlo, porque me afecta. Pero lo dice textualmente, que todos los que hacen estas cosas merecen la muerte. Otra cosa es, y lo documento en mi libro, es muy probable que son citas que tiene Pablo que no son de él. Él cita a otra persona, porque nada más terminar esta parte, empieza a criticar a la persona que sí lo dice, que figura en el capítulo 2. Pero demasiados cristianos de este mundo no se dan el trabajo de leer el capítulo 2, llegan hasta aquí y dicen, ¡uy, qué horror! Lesbianas y homosexuales y merecen morir, pues vale. Y no es, o sea, descontextualizado totalmente. Es una pena, pero estamos en esta realidad. Y de ahí mi trabajo, por esto escribo como escribo y por eso me dedico a lo que me dedico, porque me parece escandaloso que en el mundo del cristianismo esto se permita. Pero no hay ninguna comisión de ética en todo este mundo, de ética cristiana, que revise las traducciones. Hay libertad de expresión y libertad total. Cualquiera que desee publicar una Biblia traducida a su antojo, lo publica. Y por eso están así. Porque lo hace a su manera, según las ideas, ¿verdad?, que tiene en la cabeza, según sus juicios, y ahí está. Y por esto podemos comprarnos o leernos todas estas traducciones, escandalizarnos queremos, pero es un poco preocupante, ¿no? Porque lo hacen en nombre de esta religión que proclama como lo central el amor a Dios, el amor al prójimo y añadiría algunos el amor a nosotros mismos, ¿no? Bien, esas son las traducciones y esto es para empezar, luego podemos analizar más. Pero esta es la introducción. Pero ahora quiero comparar. Si hacemos una traducción tranquila, con mucho tiempo, pensándola bien, respetuosamente, sin apresurarnos y tratando de evitar el prejuicio que siempre acecha en la mochila de cualquier persona, traemos algo de prejuicio, pero en la página 4, ¿verdad? Pues quiero leer estos mismos textos, pero traducidos de forma mucho más neutra y mucho más tranquila y respetuosa. Y a ver qué impresión nos da. Y a ver si tú, José Francisco, nos quieres leer Génesis. Antes de que se acostasen, los hombres de la ciudad, los de Sodoma, rodearon la casa y llamaron a Lot diciéndole:
¿dónde están los hombres que han venido a ti esta noche? Sácanoslos para que los reconozcamos. Y saliólos a ellos a la entrada y cerró la puerta tras de sí, y les dijo: no, hermanos míos, os ruego no actuéis mal. He aquí que tengo 2 hijas que no han reconocido esposo. Por favor, las sacaré a vosotros y haced con ellas como lo bueno en vuestros ojos. No sé qué os parece. Se parece, ¿verdad?, al pasaje que hemos leído, pero no es igual. ¿Y dónde se distingue a vuestra manera de ver? Es reconocer, no es violarlos. Ajá. ¿Y qué ángeles? De los ángeles que visitantes. Entonces, eso era lo ilícito. Un humano que se acerca a la esfera divina con fines sexuales. No sé si me entiendes. Es un horizonte un poco diferente, ¿verdad? Pero parece que lo que se prohíbe en esa obra es justamente ese contacto físico entre un ser humano y un ser divino. Y ese era el problema según ellos. En otra obra de estas, no son los hombres de Sodoma los que quieren contacto con los 2 mensajeros divinos, sino las mujeres de la ciudad. ¿Qué tal? O sea, de todo hay un poco de literatura y de fantasía y de imaginación. Y entonces son estas obras las que cita Judas, no cita el Génesis. Pero por lo menos vemos aquí en esta traducción que no dice nada, no pone lo mismo que decían antes. Decían practicado inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza, y hablan de la lujuria y la homosexualidad. No dicen esto. El griego no lo dice. Así que lo de homosexualidad y inmoralidad y vicios contra la naturaleza viene ¿de dónde? Pues de la mente del traductor. Porque como muchos se han formado en ambientes donde hablan así, entonces ponen esto también a la hora de traducir. Para ayudarle, por así decirle, al lector, ¿no?, a entender lo que... Pero como estamos viendo, una cosa es ayudar, otra cosa es llevarlo por un camino... Claro, hay que ser honesto. Este versículo, en el original, es así. No nos da más pistas. Entonces, claro, hay que dejarlo, pues, honestamente. Lutero me había leído que esto ya lo... Y es que el tema de la pederastia en las culturas antiguas, lamentablemente, en la actual y a través de los siglos, se ha dado. Porque es un abuso de una persona a otra persona que no se puede defender. Porque, claro, es que es un tema muy duro que levantan pueblos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, entonces tiran por la calle del medio y... uy, ¿qué? Claro, porque además debemos... sí, hablando de homosexuales y homosexualidad, también hay una cosa que muchísimos traductores no tienen en cuenta, que realmente no entra en el mundo de la Biblia, por un lado porque es un anacronismo. En segundo lugar, socialmente no funciona así el sexo en el mundo antiguo, no funciona de esa manera, porque no hay en el mundo antiguo 2 personas iguales que hagan el amor, siempre hay una diferencia, hasta en el matrimonio. El marido está aquí, la mujer aquí, ¿sí? En cuanto a derechos, a cuanto a privilegios, es así la relación en el matrimonio. Y lo mismo pasa entre hombres, porque, como decíamos, la relación pederástica, que era muy reconocida en Grecia, pero era una pederastia un poco diferente de la que conocemos nosotros, ¿no?, porque era institucional, un hombre maduro y un adolescente. También hay una diferencia, ¿no? O sea, las relaciones sexuales en el mundo antiguo se mueven entre 2 personas diferentes en cuanto a poder, influencia, estatus, etc.
Entonces, cuando ponen los traductores, la relación homosexual está prohibida. No es que el mundo antiguo no conoce una relación homosexual entre dos iguales. También por esto es muy problemático que pongan eso. Porque es que no existe, por muchas razones, ¿no? Pero quiero terminar, si os parece, pasando ahora a la página 5, porque ahora vamos a entrar en lo de Pablo, porque Pablo, como todos y todas sabemos, tiene mucho que ver con este tema. Hay gente que le da casi más importancia a Pablo en esta materia que a Jesús de Nazaret. Entonces estamos llegando a, por favor, Lo mismo. Sí. Francisco. Exacto, Francisco. A primera de Corintios. Corintios 6:9. No os engañen, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los blandos, ni los varones cama, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sí. ¿Dónde están los homosexuales? No sé. Los blandos, los varones cama. Ya, pero sabemos que son homosexuales. Es que cada puede ser O incluso hay, ¿cómo se llama esto? Comentaristas que pueden ser traficantes de prostitución. Porque era un problema grave. En esta época en que se redacta la carta, un problema grave era que había traficantes que secuestraban a niñas y a niños y los llevaban a otra ciudad lejos para que los padres no dieran con la pista. Y luego las instalan, las venden a un prostíbulo para que las formen en materia de prostitución. O sea que era un mundo muy, muy, muy diferente. Bueno, ya sé que el tráfico también existe hoy, pero quiero decir, bien podría ser una referencia, o sea, no me sorprendería, pero no sabemos realmente quiénes son los varones de cama y por qué no lo sabemos. Porque no existe ninguna obra, ningún escrito, ni siquiera una carta, ni un fragmento que tenga esta palabra griega que usa Pablo en algún momento anterior a esto. Es la primera vez que aparece en la historia de la humanidad. Arsenokoitai. Entonces no sabemos exactamente quiénes son. Porque si existiera 5 o 6 o 7 citas por ahí, pues sí, sale bastante claro, ¿no? Pero aquí hay una sola referencia y es esta. Por eso no sabemos quiénes son los varones de cama. Y también por esto me parece muy, muy grave poner una palabra tan concreta y tan conocida como homosexuales. Es una irresponsabilidad. Porque es muy probable que no se haya referido a nada de eso. Y además no lo sabemos. Entonces si no lo sabemos, hay que poner una fotocopia de página o poner algún término medio así como amorfo para no llevarnos a error, pero nos están llevando a error. Eso es lo grave. Y como cada persona aquí presente sabe, esto afecta a la vida de muchísima gente y sufre por esto. Entonces vamos a ver lo de las lesbianas, ¿verdad? Y por favor, tú que estás ahí, no conozco tu nombre. Pedro, por favor, léenos Romanos 1:26. ¿Pero ahora? ¿Perdón? ¿Ahora mismo? Sí, por favor. De la misma manera, los varones... Ah, no, estamos en la página 5, por favor. Sí, el anterior. Ah, vale. Sí. Aun sus hembras cambiaron el uso normal practicando el que está al margen de lo normal. Sí. Esta es mi traducción. He puesto normal en lugar de natural justamente por lo que decía antes. Natural en Pablo se refiere a lo común, lo que conoce todo el mundo, lo normal. Entonces me parece más justo en el lenguaje de hoy poner normal porque es lo que entendemos. Porque cuando ponemos natural pensamos en otra cosa, ¿verdad? Que los instintos, que el ADN, que todo esto, ¿no? Pero no es, él se refiere a lo que es lo acostumbrado. Pero también, ¿dónde están las lesbianas? ¿Verdad? Quizá enseguida piensa uno una ley. ¿Verdad que sí? Aunque se puede Pero- cambiar el uso normal. Exacto. Pero al mismo tiempo dice el uso. Pero no dice relación. ¿No es cierto? ¿Y qué pensamos cuando alguien dice el uso normal?
que alguien hace el uso normal de su cuerpo. No sé, ¿qué pensáis vosotros? El normal era normal, sí. Pero dice uso, ¿no? Porque, como decía antes Ana, ¿no? en este versículo, como decía el 1.26. Sí, claro, cambiar un uso normal está más vinculado a usos y costumbres, o sea, al mos moris, a la costumbre colectiva, no a algo que sea innato al sujeto. Claro, uso puede ser, como tú dices, una costumbre, pero claro, como venimos Como un si poco... fuésemos un traje regional, pues es un uso de ese tema. Sí. Y estas mujeres cambiaron el uso normal, practicando el que está al margen de lo normal. Luego dicen algunos traductores contra lo natural, contra lo que es natural, ¿no? Pero la palabra para en griego significa muchas veces lo que está más allá de, lo que está al margen de lo normal. Y figura incluso en algunas palabras españolas como el pararrayos. Sí, eso sí va contra los rayos, pero la parafarmacia no es una farmacia contraria a la farmacia, es una que está un poco al margen de las corrientes, ¿no? Que lleva otra cosa. Así que lo que sí vemos claramente que estas hembras, estas féminas, como se les quiera llamar, es que él no usa la palabra corriente de mujeres, por esto yo he puesto hembras, ¿no? Porque se refiere al sector femenino de este grupo, ¿sí? No habla de mujeres individuales con cada uno su relación con su corazoncito, no, es un grupo de hembras que cambian un uso que normalmente hacían y leyendo el contexto, probablemente de su cuerpo, hacen un uso diferente de su cuerpo, ¿sí? Pero no dice cuál, dice que hacen otra cosa. Luego después se lo podemos comentar. Bueno, lo voy a decir ahora. El intérprete más temprano que tenemos de este versículo, porque como no sabemos este uso a qué se refiere, tenemos a Clemente de Alejandría, que vivió en el siglo II, solamente a 100 años. Así que él está bastante bien colocado en el tiempo para entender más o menos por dónde va esto, ¿sí? Porque como lee y escribe y entiende el idioma del mismo Pablo, entonces por eso yo le hago caso. Y según Clemente de Alejandría, este uso normal que hacían antes era el uso, digamos, vaginal a la hora de hacer el amor, pero como están con este grupo de hombres que vamos a ver a continuación, cambiando el uso normal significa ya no es el uso vaginal, sino que usan la parte contraria a la hora el otro canal para hacer el amor con estos hombres. Y Clemente lo dice con el lenguaje un poco más crudo, que ellos dicen que usaban el canal que sirve para la expulsión del excremento, ¿sí? Según Clemente, entonces esto es lo que hacen estas mujeres, ¿verdad? Me imagino, porque además dice hembras, no son necesariamente mujeres así, también pueden ser niñas o muchachillas, ¿verdad? Pero si ofrecen el culete al señor que quiere penetrar, pues no pasa nada. Podría ser esto. Desde luego, el contexto, si lo vemos con tranquilidad, es de una orgía. Porque hay un grupo. No hay dos mujeres que andan de parejita. No hay pareja para nada. Es un grupo en una actividad donde pasan cosas, un poco frenética, orgiástica, ¿sí? Y también hay comentarios. James Allison ha escrito sobre este, él me ha ayudado mucho a entender este pasaje. Que hay una actividad orgiástica, es un templo pagano. Roma, a ver, esta carta va dirigida al grupito de cristianos que había en Roma. ¿Cómo era Roma? No era la Roma del Papa de hoy, no señores. La Roma de entonces tuvo más de 400 templos dedicados a diferentes divinidades de esa época, ¿sí? Y una de esas deidades era Baco, en griego Dionisio, del vino. Y las bacanalias, las fiestas dedicadas a Baco, eran famosas
porque se extralimitaban, ¿verdad? Tomaban mucho vino y hacían de todo, un poco. Además, tened en cuenta una cosa. Antes hemos leído en este versículo. No, tenemos que leer también el versículo 27 para terminar. Por favor, ¿tu nombre? Sí, Santiago. Santiago, por favor, el 27. De la misma manera, los varones, dejando el uso normal de la hembra, ardieron en deseos los unos por los otros. Varones con varones cometieron indecencias, sufriendo en sí mismos la retribución debida por su error. Sí. Y fijaos, por favor, en una cosa importante. En estos dos versículos, el 26 y el 27, dice, cambiaron el uso normal. Los varones ardieron, los varones cometieron, pasado, refiriéndose a algo que pasó. Mientras que las traducciones que leíamos antes, como decían, era muy diferente. Dice, los hombres dicen, dejan las relaciones, se abrazan, cometen, ¿verdad? O sea, te dan esa impresión del tiempo presente. Esto está ocurriendo hoy mientras nosotros leemos y hablamos, ¿no? Mientras que el texto en sí te remite a lo que pasó antes. Y de hecho, si nos queremos tomar el trabajo de leer a un historiador romano llamado Tito Flavio, él describió las bacanalias que ocurrieron hace varios siglos en este momento. ¿Sí? O sea, el siglo, no me acuerdo si el tercero o el segundo. Pero fueron tan desvergonzadas las bacanalias que causaron escándalo en la misma Roma, que estaba acostumbrada a un poco de todo. ¿Sí? Pero esas bacanalias y castigaron a varios de los organizadores con la pena de muerte. Entonces, de pronto, este versículo cobra otro sentido. Eso de merecen la muerte, bueno, estaba hablando de unos sucesos históricos en la misma Roma. Además, tengamos en cuenta que en esta Roma, en el momento que se redacta esta carta, es la Roma de los emperadores, Tiberio, Calígula y Nerón. Y no eran justamente unos santos, dicho sea de paso, ¿verdad? Se conocieron por sus excesos sexuales, entre otros. ¿Sí? Los tres. Y no quiero entrar en más detalle porque me pongo de mal humor. Pero estos son otros tiempos o de otros contextos. Entonces hay que tener en cuenta todo esto para entender un poco por qué está este texto aquí. Y también tener en cuenta lo que decíamos antes, que una vez terminada esta parte del primer capítulo, empieza a entrar en discusión con la persona que probablemente le ha citado esto. Entonces Pablo le dice en capítulo 2, por eso tú que estás en Roma y que dices esto y lo otro y haces las mismas cosas, y le critica y mucho. Pues es una carta compleja, pero que todo es una carta dirigida a una comunidad concreta en un momento dado, hace 2000 años. Pero demasiados cristianos lo leen hoy como si fuera una carta para ti y para mí. Y no es así. Bien, hemos leído ahora las dos cosas, tanto las traducciones tendenciosas como las más respetuosas. Y yo no pongo traducciones literales porque no son literales del todo. O sea, son muchas más literales, sí, pero literales del todo no son. Hola, Juancho. ¿Y por qué no son literales? Porque es muy complicado. Para ser una traducción literal tendría que ser interlineal, palabra por palabra. Pero cualquiera que ha traducido un texto de un idioma a otro, no podemos traducir palabra por palabra porque luego al final es muy difícil de leer y no tiene mucho sentido porque el orden de las palabras se invierte y todo parece un poco raro, ¿no? Entonces mi traducción respetuosa es una que se acerca bastante al original, pero al mismo tiempo trato de darle sentido en el idioma de hoy,
que nosotros hablamos, ¿no? Así que yo no sé qué os parece esto. Una pregunta, de las Sí. traducciones bíblicas que tenemos actualmente, ¿cuál consideras que puede ser más respetuosa? Digo, de las grandes, con gran divulgación, yo qué sé, la Iglesia de la Biblia de Jerusalén, o sea, así. ¿Cuál consideras que así es más rigurosa Sí, lingüísticamente? sí. Sin estar tan contaminada culturalmente. Sí, lamentablemente ninguna está completamente libre de contaminación, porque llevamos 2000 años de tradición en esto, ¿no? Y no hay ninguna que yo la veo santa y limpia y todo. La Biblia de Jerusalén y la nueva Biblia de Jerusalén me gustan por varias razones, porque traen muchas notas. Y eso ya nos da una idea de que es un trabajo complejo. Entonces yo prefiero en cualquier momento una Biblia con notas, porque nos indica que la Biblia es un libro que no es fácil de entender. Y la presencia de las notas, ¿verdad?, te indica, vale, pues hay que tomar esto un poco con calma. Al otro extremo tenemos esas otras Biblias de Dios habla hoy o la nueva traducción viviente, donde no hay una sola nota. Y te lo ponen así, de fácil. Con lo cual, las personas no muy preparadas en materia de Biblia, pues se lo creen. La Biblia dice esto. Por favor, estoy perdido. Si eres LGTB, ¿verdad?, estás perdido, porque la Biblia lo dice. Y se forma, es un problema, pero muy grave. Por lo que decía antes, no hay ninguna escuela reconocida en el mundo, ¿verdad?, donde se formen los traductores de hoy para los dos idiomas. Cualquier persona, si a ti te interesa, o si a ti, pues mañana te pones al trabajo y quién sabe cómo terminas y cuándo. Pero la libertad está ahí. Y por un lado está bien que haya libertad de expresión, pero por otro lado, si tú le sentencias a tu prójimo a la muerte, a mí me parece problemático, mucho. Así que no tengo una respuesta muy clara, lamentablemente, Ramón. Si hubiera una que se salve, por lo menos de los mayores escollos, pues la recomendaría. La misma Biblia de Jerusalén también es un poco hija de su tradición en algunos textos, pero por lo menos se ve que trabajan y de forma seria. Así que hasta hoy no puedo recomendar ninguna especial. Entonces, lo que sí digo siempre, si tú quieres saber, tener una idea muy clara de lo que dice un texto, no te quedes con una sola. Y siempre ten presente varias y desde luego una con notas. Es como el vino, 3 o 4, sino 5, para formarte una idea realista de lo que dice ese texto. Porque si te quedas con Dios habla hoy o la nueva traducción viviente, que parece que no traen vida a pesar de su título, no es Dios el que habla, es el traductor el que habla. Y la nueva traducción viviente no trae vida en estos textos, trae todo lo contrario, no trae muerte. Entonces estamos en un momento, por un lado, bien, porque nosotros como personas LGTB tenemos libertad de expresión, sí. Hoy por lo menos podemos opinar en público de lo que pensamos, de lo que escribimos, de todo, y nos pueden entrevistar en la tele y en la radio y podemos escribir, etcétera, etcétera. Sí, eso no fue posible hace 50, 60 años en muchísimos países. Así que ya, algo hemos ganado, pero la tradición que nos condenaba antes nos sigue condenando de esta otra manera, porque para ellos también hay libertad, como siempre la viven. Así que no sé qué pensáis. Sí, Santiago. Me gustaría preguntarte, porque has iniciado, digamos, la sesión contraponiendo un poco la letra con el espíritu. Sí. Entonces, claro, en cierta manera, o sea, una cosa es calidad interpretativa, ¿no? Pero otra cosa también es justicia hermenéutica, ¿no? Es decir, que esa interpretación esté inspirada, ¿no?, de alguna manera o imbuida de ciertos valores, ¿no?
Y eso también es importante cuando tenemos un problema de acercarnos a textos que se han escrito en otro universo, moral, ético, político, tal. Entonces, Sí. ¿Cómo plantear esa cuestión del espíritu? ¿No? Sí. Lo del espíritu pienso plantearlo en la sesión próxima, justamente porque es importante, ¿verdad? Y que digo es justamente plantear lo grave que es cuando nos fijamos en la letra exclusivamente, olvidándonos del espíritu, ¿no? Porque ese camino nos lleva a lugares donde no nos conviene ir, lugares de muerte, lugares de sufrimiento y de todo. Porque el espíritu justamente el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, es otro. Él no nos lleva a la muerte, sino a la vida, ¿no? Por eso he querido dedicar una sesión entera a esta parte, porque también influye mucho en un texto difícil, por ejemplo el del Levítico. No te acostarás, con varón no te acostarás, lechos de una esposa. Te quedas con la duda, y grande, ¿no? ¿Qué es esto? Pero ahí está justamente la cuestión de espíritu. A lo mejor tienes poco tiempo. Mañana es la reunión con la comisión de traducción y tienes que llevarle este capítulo hecho, ¿no? Entonces buscas en el diccionario, como con una mujer, pues venga, como con una mujer, el diccionario me ayudó, ay, qué alivio, ¿no? Entonces vas a la reunión con el capítulo traducido y todos contentos, salvo el espíritu, porque el espíritu es el que se pierde, ¿no? Porque el traductor no ha pasado el tiempo necesario para ponderar tranquilamente qué me trae este versículo. Me trae un enigma, vale. ¿Cuál sería este enigma? O sea, dedicarle el tiempo, no puedes dedicarle un año, por supuesto, y escribir una tesis doctoral, no. Muy pocas personas tienen ese privilegio, ¿no? Pero darle un tiempo para meditar, orar, para ver si llega alguna inspiración. Porque Dios es grande, ¿no? Y también estos problemas nos puede iluminar un poco. Así que ahí está un poco mi respuesta. Porque si somos cristianos y si reconocemos la existencia del Espíritu como forma parte de nuestra fe, pues entonces hay que también respetarlo y darle su lugar. Santiago ha hecho una pregunta muy inteligente y tú nos has invitado a seguir explorando y seguir, digamos, haciendo este aprendizaje para hacer una lectura crítica de la Sagrada Escritura, ¿no? Y bueno, voy a decidir que la siguiente sesión que se organiza dentro del ciclo de formación de Crismón será el próximo 9 de noviembre. Y justamente es la Biblia como terapia liberadora, el espíritu que vivifica. O sea que, por la pregunta, se constata de que tu primera ponencia nos ha señalado una senda interesante por la que recorrer y seguir aprendiendo. Gracias, Renato, y gracias, Santiago. Sí. Me pareció, Renato, que tú decías que Sodoma y Gomorra acababan de perder una guerra, ¿no? Yo no tengo claro que Sodoma y Gomorra eran ciudades que han existido, que están localizadas en una parte. He oído que es algo de la zona del Mar Muerto, que sería muy diferente a lo que sea. Pero que yo sepa, yo no sé ni si eran ángeles, ni si Sodoma y Gomorra han existido, no lo sé. Claro, además, además no es necesariamente el mensaje principal tampoco del relato. Si se trata de lugares concretos, físicos, sí los describe un poco como menciona el río Jordán y cosas así. Pero lo importante en cualquier escrito de la Biblia es decir que no son escritos históricos en nuestro sentido de la palabra, porque no se escribieron tampoco así. Sí, lo que sí se hizo se escribieron nacidos del deseo de comunicar a la comunidad la relación entre Dios y el ser humano. Esa era una preocupación teológica más que histórica, ¿no? Entonces, claro, toma la forma de historia porque cualquier relato necesita contarse como una historia, ¿verdad? Que suceden cosas y una cosa lleva a la otra. Pero son relatos teológicos ante todo. Entonces, claro, como bien señalas, hay teorías sobre Sodoma y Gomorra y dónde se ubicó,
yo por lo menos he ubicado 3 lugares concretos geográficos donde los investigadores pues, han trabajado, y algunos muy convencidos que era uno y otros muy convencidos que era otro, porque todo el contorno del Mar Muerto, ¿verdad? Como es muy árido, pues se presta un poco, el paisaje, ¿verdad? Se presta un poco para ser el lugar donde se destruyó una ciudad una vez floreciente y quedó así, ¿no? Árida y ruinosa, todo esto. Y han excavado y han encontrado algunas ruinas. Así que podría ser. Pero a mí, como te digo, no me preocupa tanto esa verdad histórica que puedo o no ver detrás, porque el mensaje del relato es muy otro, es teológico, sobre todo. Además, os digo una cosa, que muchos no nos han enseñado en la escuela dominical y ni siquiera en las iglesias. Todo lo que hay en la Biblia, los textos que nosotros hemos estado leyendo y cualquier letra en la Biblia, todo se escribió y redactó para ser recitado, leer en voz alta a la comunidad, proclamándolo. Yo, bla, 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 porque como mucha gente no sabía leer y escribir, entonces los que sí podían, leían siempre en voz alta. También por esta razón, no sé si os habéis dado cuenta, el eunuco que viaja en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese eunuco africano que viaja desde Jerusalén hasta su tierra, ¿verdad? Él viaja en ese carruaje, ¿sí? Y el Espíritu le dice al apóstol Felipe, no tiene que preguntarle, oye, ¿qué estás leyendo? No, porque como él está escuchando al africano, ya sabe. Es que leer en hebreo y en arameo y en otros idiomas y en árabe, ¿verdad? Leer significa recitar, proclamar, decirlo en voz alta. Corán, ¿no es cierto, Juan? Sí. La palabra misma, Corán, significa... Sí, lo leído, sería un participio. Exacto, lo leído, pero lo leído en voz, lo recitado. Es eso. Entonces eso también influye, porque nosotros leemos una traducción y viene así, y entonces como no nos leen el original y con la entonación requerida para determinado momento, nos quedamos con lo que nos leímos nosotros a nuestra manera, ¿no? Pero a lo mejor han entendido otra cosa en aquel entonces. Además, el mismo narrador, el mismo lector de la comunidad era capaz de poner notas a pie de página, porque seguramente también le preguntaba, oye, ¿qué significa eso que acabas de leer? Ah, sí, entonces ahí lo explican, ¿no? Nosotros no tenemos eso, esa costumbre. Pero los que sí se creen muy bíblicos, y los hay, seguramente habéis conocido algunos, yo me tengo mucho a la Biblia, ¿verdad? La Biblia significa todo para mí, y para mi vida, y no sé cuánto, no sé qué. Pero no se toman el trabajo de aprender los idiomas en que se redactó. Se contenta con una traducción, con estas cosas que hemos leído. Entonces yo digo, pues, ¿dónde está tu lealtad? ¿Con el traductor o con lo que había antes de la traducción? ¿Verdad? Renato, dime. Una inquietud. ¿De dónde sale que la Biblia es palabra de Dios? Mira, hay muchos fundamentalistas católicos que dicen que no, la Biblia lo dice y es palabra de Dios. Es verdad. Gracias por esa pregunta. Porque la Biblia no es palabra de Dios. No. Es muy importante, Guillermo, gracias por esa pregunta. Es un término relativamente moderno que empieza por el Renacimiento. Ahí empiezan a hablar en esos términos. Porque en tiempos de la Biblia no llamaban nunca los escritos sagrados la palabra de Dios. Lo único sería tal vez en el Salmo, donde dice el salmista, tu palabra es para mí linterna y no me acuerdo cómo era el sitio, no sé si te acuerdas. Para mi pie, es luz para mi pie y... Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz en mi sendero. Sí, y ese es el salmista, pero lo escribe en un momento en que la Biblia no existe como tal, así que no se puede referir a la Biblia, y en ese momento son los 10 mandamientos, la palabra de Dios.
Es lo único que en tiempos bíblicos eran los 10 mandamientos, porque se pensaba que Dios los entregó a Moisés. Pero lo de palabra de Dios como Biblia entera, como bien dices, eso es mucho más reciente. Y sé que el mismo Martín Lutero se opuso porque otros reformadores como Calvino sí empezaron a usar la palabra de Dios dice, y no sé cuánto, no sé qué, pero Lutero se opuso, no, dice, la palabra de Dios se llama Jesucristo, no es un libro. O sea, el debate ya empieza en tiempos de la Reforma, pero los fundamentalistas del mundo, que son muchos, la han impuesto, hasta la Iglesia Católica ha empezado a usar la palabra en ese sentido. Pero eso viene del fundamentalismo, que es mucho más reciente. El fundamentalismo, ¿cuántos años tiene? 130, 140 años de existir. Nadie en tiempos de la Biblia era fundamentalista, porque interpretaban la Biblia. Los fundamentalistas leen y dicen que la Biblia dice así, pero dejan, y luego nos dejan estas aseveraciones, ¿no? Así que la idea es moderna de llamar a toda la Biblia la palabra de Dios. Y yo estoy un poco con Lutero. Yo pienso que si el Evangelio os enseña que la palabra de Dios se llama Jesús, ¿verdad? Que estuvo con Dios desde el principio, pues entonces no podemos limitarlo a un librito, porque Jesús vive, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es viva, está viva. Es como lo otro. Yo leía que la palabra homosexual o la homosexualidad en Grecia y en Roma era normal. Y la era cristiana es lo que comienza a decir que es malo, que es prohibido. Sí, claro, como decíamos antes, en Roma, antes en Grecia, pero los romanos imitaron a los griegos en lo de la pederastia institucionalizada, que no es la que nosotros conocemos, pero es la que estaba reconocida oficialmente en la clase alta, porque era de la élite, ¿verdad? Era de un señor importante, tenía un amante joven, porque era cosa de prestigio en la clase alta de Grecia y de Roma. Entonces, de homosexualidad empieza, según yo he podido investigar, en el siglo I. En el Antiguo Testamento prácticamente no hay ninguna referencia al tema. Parece que no les preocupa en el Antiguo Testamento. Pero empieza a ser un problema en la época helenística, en el siglo I. Y no en Pablo, porque Pablo está mal traducido, como estamos viendo, pero está en un contemporáneo de Pablo, un judío llamado Filón, de Alejandría. Filón sí, él es muy puritano, por llamarle de alguna forma, aunque sea un anacronismo, es muy estricto en su forma de leer la Biblia, pero él la interpreta en griego, o sea, él lee la palabra, la traducción griega, y de ahí saca sus conclusiones. No está comentando la Biblia, pero como escribe en un griego muy elegante, Filón, y él piensa que Sodoma y Gomorra fue un problema de pederastia comercial y violenta. Entonces, ¿qué pasa con los padres de la iglesia cristiana? Pocos siglos después, leen a Filón. Él explica muy bien lo de Sodoma y Gomorra, y de ahí pasa, claro, el mito hasta nosotros. Sí, que era una cuestión de eso, de hombre con hombre. Y luego, en el siglo XI, nace la palabra sodomía. Siglo XI, tiene 1000 años. No está en la Biblia, pero todo el mundo la conoce, como si fuera bíblica. Y forma parte de esa tradición. Sí. Por favor, Francisco. Sí. Aparte de estos libros, bueno, yo a ti te conocí después, ¿no? Pero a mí me gustó mucho conocer hace años a John Boswell, ¿no? Sí. Que también comenta esto también. Sí. Es una pena que falleciera. Y nada, acerca de los idiomas, tal, el latín, la misa en latín, sabes que hay un debate con la misa en latín. Y hay un argumento bueno a favor de la misa en latín que no se me había ocurrido, y es que, claro, está fijado. Por ejemplo, el Quijote, tú lees el Quijote y hay palabras que ya en 400 años se han desafinado, ya no se entienden bien, han cambiado, ¿no? Solo 400 años. Sí. Entonces, bueno, ese argumento a favor del latín está bien, el problema es que no lo hablamos, claro. Es verdad.
Y yo suelo bromear, digo, pues la homilía también en latín. Está bien. O sea, yo entiendo la lógica de ese argumento, ¿no? Y también yo digo, si tú quieres realmente la Biblia, tú quieres realmente entender los mensajes que te trae, pues apréndete el idioma en que se escribió y sigue esa tradición y comprométate, ¿no? Con el hebreo y con el griego. Si quieres ser tan respetuoso y tan leal, pues me parece excelente, hazlo. Y porque eso no se mueve, está ahí, se quedó como esto congelado en el tiempo, ¿no? Esos textos. Pero como tú bien dices, todos los idiomas evolucionan. El mismo español de Cervantes, Miguel de Cervantes, no es exactamente el que se habla hoy, porque algunas palabras han cambiado mucho, el significado de algunas cosas se usan siquiera. Así que los idiomas, y también en la misma Biblia se ve cómo han evolucionado desde los escritos más antiguos hebreos hasta los más recientes. Se ve en la forma gramaticales, cómo evolucionan con el tiempo, ¿no? O sea, la Biblia no es un monolito, todo en hebreo es así y todo en griego es así. No, hay muchísima variedad con el paso del tiempo. En la religión judía, ¿cómo se ve todo este tema? Porque a fin de cuentas nosotros arrancamos un poco de... Es muy interesante esto, porque los estudios que yo me he visto obligado a hacer, porque los teólogos judíos aportan mucho sobre los escritos de Sodoma y Gomorra y de otros, ¿no? Y es que en Sodoma y Gomorra es mucho más amplia la tradición judía. Tienen toda una literatura dedicada a Sodoma y Gomorra, muy entretenida, además, lo digo, un poco escalofriante en algunas partes, porque tiene unas interpretaciones horripilantes de ese relato, pero un poco fantasiosas. ¿Sabes lo que han dejado volar la imaginación y luego han redactado algo, lo que se inspira, Sodoma y Gomorra, pero es completamente diferente de lo que se lee en el cristianismo, ¿no? Y luego en cuanto al Levítico, que ahí sí yo tengo un pequeño problema con la teología judía, porque por un lado los sabios judíos me han enseñado que la Biblia tiene 70 interpretaciones. Y yo estoy muy de acuerdo, porque yo leo un texto hoy y lo dejo tranquilo y a lo mejor escribo algo y luego lo dejo. Luego vuelvo al año siguiente y lo leo nuevamente y digo, caramba, pues, mira, tenía un detalle que no me había fijado. Y esa era la experiencia de los antiguos rabinos, que cada vez que volvemos a un texto que conocíamos, de pronto nos sale una cosa nueva. Por eso digo que no hay una sola interpretación fija en el tiempo, porque el espíritu se mueve y nos mueve a veces a leerlo con otros ojos, porque nosotros cambiamos también con el tiempo, ¿no? Así que todo esto hay, y por esto yo en un sentido tengo un problema con los sabios judíos, incluso de hoy, porque cuando llegamos al Levítico, según ellos es el único versículo, ¿verdad?, que prohíbe la relación homosexual en la Biblia. Entonces digo, pero ¿cómo puede haber una única interpretación si el resto de la Biblia tiene 70? ¿Por qué os limitáis a una sola? ¿Sabes? Los vacilo un poco, pero me parece que tiene cierta razón, ¿no? Bueno, pues agradecemos a Renato primero su presencia, segundo que haya dedicado y siga dedicando parte de su tiempo en la investigación, y algo muy importante, ¿no?, que sea un gran comunicador que nos vaya ilustrando, educando y sobre todo educando al espíritu crítico de las lecturas que hacemos para evitar las manipulaciones. Renato, muchas gracias, te agradecemos este trabajo honrado de búsqueda y nos pasamos a seguir formándonos en la siguiente charla que nos vas a dar en noviembre, el día 9, que estáis invitados e invitadas, y si conocéis amigos que les interese todo el tema de la investigación de la escritura y sobre todo esta mirada, si me permites, un poco queer, rara, como en los márgenes, pues Dios se nos presenta de una manera interesante. Muchas gracias, Renato, y gracias por vuestra presencia.
Un ejemplar de este libro está a la venta. Son 15 euros. ¡Corred! Pero tienes eso. Yo tengo uno.